Preparé una fiesta sorpresa de cumpleaños para mi esposo, pero llegó con su esposa de trabajo, admitió abiertamente su aventura amorosa y llamó a nuestro matrimonio un error frente a todos. Desde que tengo memoria, mi esposo siempre me ha expresado lo significativo que sería cumplir 40 años para él. Su padre falleció a la temprana edad de 39, así que él tenía solo este deseo particular, vivir más años que su padre. Entonces, cuando se acercaba su 40 cumpleaños, empecé a pensar en lo especial que sería organizar una fiesta sorpresa para él. Parecía el momento perfecto para marcar la ocasión de una manera grandiosa y alegre. Quería planear una celebración en la que él estuviera rodeado de las personas que más lo querían, sus familiares y amigos más cercanos. Así que me dediqué por completo al proceso de planificación. Quería que todo fuera perfecto, desde la lista de invitados hasta las decoraciones. E incluso hice una invitación especial a mi suegra, Cheryl. Cheryl y yo siempre hemos tenido una relación cercana, y yo sabía lo mucho que significaría para mi esposo tener a su madre presente en esta ocasión. Ella vive fuera de la ciudad, así que me aseguré de reservar un vuelo para que llegara. El día de la fiesta, todo estaba encajando. Y no podía esperar a ver la expresión en el rostro de mi esposo cuando entrara en una habitación llena de las personas que más le preocupaban. En la noche de la fiesta de cumpleaños de mi esposo, todo estaba en su lugar. Las decoraciones eran perfectas, los invitados esperaban en silencio, la casa estaba oscura y todos estábamos quietos, apenas conteniendo nuestra emoción mientras esperábamos que volviera a casa. Ese mismo día, había preparado el escenario sin dar pistas. Durante el desayuno, le había mencionado casualmente que estaría en la casa de mis padres esa noche, esperando bajar sus expectativas. Mi objetivo era que pensara que no estaba planeando nada especial para su cumpleaños. Me imaginaba lo sorprendido que sería cuando entrara por la puerta y descubriera la sorpresa que lo estaba esperando. Cuando escuché el coche de mi esposo entrar en la entrada, mi corazón comenzó a latir fuerte. Estaba prácticamente temblorosa de anticipación. Todos nos mantuvimos completamente quietos, escuchando los sonidos que él hacía afuera, sus pasos, el tenue sonido de sus llaves mientras buscaba abrir la puerta. Me reí para mí misma, imaginándolo probando una llave tras otra en la oscuridad, probablemente murmullando para sí mismo con frustración. Luego, finalmente, la puerta se abrió de par en par. Todos saltamos al mismo tiempo, gritando sorpresa y feliz cumpleaños, mientras se encendían las luces. Pero en lugar de la expresión de alegría que había estado esperando ansiosamente, allí, en el umbral, estaba mi esposo Jackson, con la corbata suelta y los brazos rodeando a su colega de trabajo, April, en medio de un beso. Todos los que estábamos alrededor nos quedamos en silencio, y la habitación, que había estado tan llena de felicidad segundos antes, ahora estaba cargada de shock y descreimiento. La gente suspiró horrorizada, mirando a Jackson y a April. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Para dar un poco de contexto, mi esposo y April son compañeros de trabajo. Han estado trabajando juntos durante un tiempo considerable. Ella es más joven que ambos y es una de sus subordinadas en el trabajo. A lo largo de los años, la he visto en las fiestas navideñas anuales de la oficina, cuando Jackson me llevaba con él. He observado cómo interactúa con la gente, especialmente con él en ocasiones. Ella daba la impresión de ser un poco coqueta e incluso se bautizaba a sí misma como su esposa de trabajo bromeando. Pero nunca le hice caso, sobre todo porque ella parecía comportarse de esa manera con casi todos los hombres mayores en la oficina. Pensé que era solo parte de su personalidad y nunca me dejó que su comportamiento me molestara, porque confiaba en mi esposo y no la veía como una amenaza seria. Pero ahora, viéndolo en el umbral besando a ella, fue humillante de una manera que nunca hubiera imaginado. Sentí una oleada de emociones. Cuando mi esposo se dio cuenta de que estábamos todos allí y lo estábamos mirando, finalmente se detuvo. Sus ojos estaban desfocados y parecía ebrio. Tanteando un poco,
Miró a su alrededor a la gente reunida para su fiesta sorpresa y simplemente dijo ups, antes de reírse de nuevo. Mientras tanto, April se quedó a su lado, incómoda, arreglándose la camisa. Su labial estaba casi borrado debido a su beso. La habitación estaba en silencio y todo lo que yo podía sentir era el peso aplastante de la vergüenza y el dolor. Con todos los ojos puestos en mí, esperando a cómo reaccionaría, Cheryl, mi suegra, fue la primera en romper el silencio. Se levantó y gritó, Jackson, ¿qué demonios estás haciendo? Los ojos de Jackson se abrieron de sorpresa, ya que no esperaba ver a su madre allí. Lentamente, volvió la cabeza hacia ella. Intentó explicar en su estado embotado, no esperaba que todos estuvieran aquí. Se quedó sin palabras y se veía un poco avergonzado. Ahora, mi corazón latía con fuerza mientras lo confrontaba directamente, preguntándole por qué estaba con April en nuestra casa, besándola, cuando yo había organizado esta fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Tenía que saber la respuesta, aunque me asustaba lo que pudiera decir a continuación. Jackson suspiró y solo negó con la cabeza. Echó un vistazo alrededor de la habitación antes de aclararse la garganta y decir, con un tono casual como si estuviera haciendo un anuncio de trabajo, había planeado dar la noticia otro día. Luego, con una mueca de desprecio, agregó, como la fiesta sorpresa nos ha expuesto a él y a April, mejor revelo la verdad ahora. April y yo estamos juntos. Hemos estado saliendo durante unos meses. Y se detuvo, mirándola como si buscara confirmación, antes de volver a mirarme. Y me estoy enamorando de ella. Quedé allí, completamente atónita. ¿De qué diablos estaba hablando mi esposo? Mis manos temblaban, mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras se asentaba el peso de sus palabras en el aire. Pero él no se detuvo. Continuó diciendo cómo había intentado contener sus sentimientos por April durante meses, pero este año se había dado cuenta de que necesitaba finalmente vivir la vida a su manera. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras parecían surrealistas, como si fueran de alguien más, no del hombre con quien había pasado años construyendo una vida. Luego, se lanzó en un discurso, hablando de cómo su padre había muerto joven, sin tener la oportunidad de cumplir sus sueños. No quiero terminar como él, dijo, con un tono casi desafiante. Necesito hacer lo que me hace feliz antes de que sea demasiado tarde para mí. Mi boca se quedó abierta de incredulidad y sentí que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Era como si me estuviera tirando a un lado, como si nuestra historia no importara en absoluto. En el calor del momento, algo en mí se rompió. Me sentí furiosa y traicionada. Agarré el pastel de cumpleaños, el mismo pastel que había elegido con cuidado y dedicación para él, y, sin pensar, se lo lancé a la cara. El pastel se estrelló en sus ropas. Al principio, todos solo suspiraron horrorizados, pero luego algunos comenzaron a reírse de su cara. Nuestros invitados podían ver lo grosero que era mi esposo por humillarme de esa manera, y supongo que querían mostrarme su apoyo. Jackson, como era de esperar, estaba furioso. Mientras se limpiaba el rostro, su voz, cargada de ira, resonó por la habitación mientras gritaba contra mí, «Mira lo que has hecho. Has ensuciado mi camisa». Era casi ridículo lo trivial que era su queja, dado la gravedad de la situación. Se estaba obsesionando con el estado de su camisa, como si ese fuera el problema más importante, y no el hecho de que acabara de humillarme frente a todos los que conocíamos, mostrando abiertamente su traición. Sin darme otro vistazo, Jackson se marchó corriendo hacia arriba, probablemente para cambiarse. Mientras April se quedó allí, sin vergüenza, mirando a todos. Tan pronto como Jackson salió de vista, tomé la oportunidad de clavarle una mirada. Luego, me acerqué a ella, la agarré por el cabello y la arrastré hacia afuera. Sus gritos de protesta llenaron el aire, acusándome de maltratarla, pero no un solo invitado vino en su ayuda. Nadie se movió,
ni siquiera parpadeó. Incluso Cheryl estaba gritando furiosa a April por atreverse a tratar de dormir con Jackson en mi propia casa, en nuestra fiesta, frente a nuestros amigos. Una vez afuera, la hice dar media vuelta y solté las palabras que había estado reteniendo, como veneno en mi lengua. No puedo creer que hayas dormido con mi esposo. Después de todas las veces que me has visto en estas fiestas, después de habernos visto juntos durante tantos años. La incredulidad, el dolor, todo salió derramándose. Pero April no se inmutó. Ni siquiera estaba avergonzada. Simplemente escupió, sus labios formando una sonrisa burlona y desafiante, como si yo fuera la culpable. Con desprecio en su voz, declaró que Jackson la quería y que yo no tenía derecho a interponerme entre ellos, agregando que él me dejaría de todos modos algún día. Sus palabras me hirieron como cuchillos. Continuó diciendo que en lugar de culparla a ella, quizás yo debía reflexionar sobre por qué había fracasado como esposa, sugiriendo que mi incapacidad para satisfacerlo era la razón por la que se había vuelto hacia ella. Cada palabra que decía me empujaba más al límite. Mi mente apenas podía procesar la desfachatez de esta mujer. Ella me provocó más, él me dijo que no lo entiendes como yo, que no lo haces reír como yo. Por eso te está dejando. Él se merece a alguien mejor que tú. Al escuchar esas palabras, algo en mí se rompió. Ni siquiera pensé. Mi visión se nubló y lo siguiente que supe fue que mi mano se elevó al aire y se estrelló contra su rostro en un sonoro bofetón. Era una cosa que Jackson me dijera esas cosas hirientes, pero era un tipo de traición completamente diferente que esta mujer, April, me las volviera a decir. Ella comenzó a llorar, cubriéndose la cara donde la había golpeado. Su mejilla ahora estaba de un color rojo encendido, ardiente por el impacto. A través de sus lágrimas, gritó una serie de improperios contra mí, su voz aguda y temblorosa de ira. Antes de que yo pudiera responder, Cheryl intervino. Su voz era alta e inflexible mientras se enfrentaba a April. Si no dejas esta propiedad ahora mismo, también recibirás un bofetón de mí. Cheryl la amenazó, sus palabras cargadas de asco. April, todavía enfurecida, la miró fijamente, pero no se atrevió a acercarse a Cheryl. Para entonces, los demás invitados se habían ido afuera, atraídos por el caos que se desarrollaba en nuestro patio delantero. Se quedaron alrededor, mirando la escena con estupor, algunos susurrando entre ellos, otros demasiado sorprendidos para incluso hablar. Era un espectáculo que ninguno de ellos había esperado cuando llegaron a nuestra fiesta, y yo podía sentir sus ojos juzgadores parpadeando entre mí y April. Y luego, como si fuera por un signo, Jackson reapareció. Salía con una camisa recién cambiada, pareciendo sorprendentemente sereno, dadas todas las cosas que acababan de pasar. Tenía una bolsa sobre el hombro, y tardé un momento en darme cuenta de que se había empacado algunas de sus cosas. Cuando vio a April cubriéndose la mejilla, con lágrimas corriendo por su rostro, se apresuró a su lado, poniéndole el brazo protectivamente, como si ella fuera la víctima en todo esto. ¿Qué demonios te pasa?, me gritó, su voz llena de ira y decepción. Me miró como si yo fuera la que había cruzado una línea, como si yo fuera la que hubiera hecho algo impensable. En sus ojos, yo era el villano en ese momento, por haber dado un bofetón a la mujer con la que había dormido. Luego, escupió palabras que me rompieron una vez más. No puedo seguir soportando esto. He terminado, gritó. Quiero que salgas de la casa. Cuando regrese de nuestro viaje, espero no verte nunca más. Un viaje. Él me estaba abandonando, rompiendo nuestro matrimonio y ya planeando un fin de semana de escapada con ella. Quedé allí, congelada en incredulidad y dolor, viendo cómo se llevaba a April a su coche y luego ambos se alejaron sin pensarlo dos veces. Sentí un vacío profundo y doloroso mientras veía los faros traseros de su coche desaparecer por la calle. Mi corazón parecía habérmelo arrancado del pecho. Cheryl se veía tan devastada como yo me sentía.
Todos acababan de presenciar el final de mi matrimonio en directo, y me sentía tan avergonzada. Cheryl, bendita sea, se puso al frente y tomó el control de la situación. Inmediatamente, pidió amablemente a todos que se fueran, agradeciéndoles por venir y disculpándose por lo que había sucedido. La gente se acercó a mí para darme abrazos incómodos y me dijo algunas palabras de consuelo antes de marcharse, mientras yo me sentía completamente adormecida, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. Después de que todos se hubieron ido, Cheryl me llevó a sentarme. Me ofreció un vaso de agua y, aunque mis manos temblaban, apenas me di cuenta. Una vez que supe que era solo ella y yo, comencé a llorar, soltando sollozos grandes e incontrolables. Los había retenido durante demasiado tiempo. No quería llorar frente a todos, pero ahora que estaba sola con ella, todo salió. El shock, la humillación, la incredulidad por lo que acababa de suceder. Mi esposo había destruido nuestro matrimonio en su propia fiesta sorpresa de cumpleaños, frente a sus amigos y familiares, mientras besaba a su colega de trabajo, y luego tuvo la desfachatez de echarme a mí. A través de mis lágrimas, confié a Cheryl que estaba completamente perdida. No tenía idea de qué hacer, a dónde ir o cómo reconstruir mi vida. Había invertido tantos años en este matrimonio, cuidando a mi esposo durante sus enfermedades, cocinando, limpiando e incluso renunciando a mi carrera porque él siempre quería una esposa que se quedara en casa. Y ahora él me había quitado la base y me estaba dejando sin nada. Estaba perdida físicamente y emocionalmente. No podía imaginarme empacando mi vida y dejando la casa que habíamos compartido durante años. Al escuchar esto, Cheryl negó firmemente con la cabeza y luego me recordó algo que aparentemente había olvidado. La casa en la que Jackson y yo habíamos vivido no era realmente nuestra. Perteneció al marido fallecido de Cheryl, una casa llena de recuerdos que ella había querido conservar. Después de su fallecimiento, ella amablemente nos permitió vivir aquí, para que pudiéramos comenzar una familia y construir nuestra vida juntos. En aquel momento, pareció un regalo, un nuevo comienzo para nosotros en un lugar lleno de amor y apoyo. Pero ahora todo aquello de esa vida se había roto, y el peso de lo que Jackson había hecho era más que una simple traición. Era una violación de la confianza que Cheryl había depositado en nosotros. Después de lo que mi hijo te ha hecho, me da vergüenza haber criado a un monstruo, me dijo, su voz cargada de tristeza. El tipo de tristeza que solo una madre puede sentir cuando se da cuenta de que su propio hijo se ha convertido en alguien que apenas reconoce. Me abrazó, un abrazo que me pareció a la vez un consuelo y una promesa. Luego, me miró directamente a los ojos y dijo, esta es mi casa y yo decido quién vive aquí, y te elijo a ti. Sus palabras fueron una salvación, ofreciéndome un sentido de control para entonces. Ya había hecho todas las preparaciones. Había instalado cámaras de seguridad fuera de la casa porque sabía lo que se avecinaba. Necesitaba las cámaras para mi propia protección, por si las cosas se complicaban. También había cambiado las cerraduras. No tenía intención de dejar que él irrumpiera aquí y volviera a perturbar mi vida. Y, como era de esperar, cuando intentó abrir la puerta con su llave, no pasó nada. Se quedó un momento antes de darse cuenta de que estaba encerrado afuera. Su rostro se torció en frustración y, pronto, comenzó a golpear la puerta. Sus puños golpeaban el madera como un tambor incesante. «Abre la puerta», gritó, con la voz cargada de frustración. Lo observé a través de la cámara, sintiéndome extrañamente tranquila. No iba a dejarlo volver a entrar, no después de todo lo que había sucedido. Entonces, en lugar de abrir la puerta, le hablé a través del interfono. Hice que mi voz sonara lo más casual posible. «¿Qué haces aquí, Jackson?», le pregunté, con un tono casi aburrido. Su respuesta fue inmediata y furiosa. Comenzó a gritar, acusándome de quedarme más tiempo de lo debido y diciendo que ya me había dado suficiente tiempo para empacar mis cosas y marcharme.
Insistía en que ya debía haberme ido. Su voz estaba llena de desprecio mientras se quejaba de lo cansado que estaba de mí, de que ya no podía soportar mi supuesta necesidad y desesperación. Seguir quedándome aquí, cuando él había terminado nuestro matrimonio claramente frente a todos. Decía que no quería tener nada que ver conmigo, que solo quería el divorcio y que yo desapareciera de su vida. Luego, sus ojos se posaron en las cajas empacadas afuera y se quedó en silencio. Supongo que no se había dado cuenta antes de que aquellas eran sus cosas. Miró con dureza las cajas y luego volvió a mirar la puerta, sacudiendo la cabeza, como si todo esto fuera una broma ridícula. Pero no era así y él lo sabía. ¿Crees que puedes echar mis cosas así? ¿Crees que te vas a librar de esto? Volvió a acercarse a la puerta, golpeándola con renovado enojo. Sus puños golpeaban la madera. No tienes derecho a hacer esto. Si es necesario, te llevaré a la corte, gritó, con la voz temblorosa de rabia reprimida. ¿Me escuchas? Te demandaré por esto. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Lo dejé seguir. Lo observé a través de la cámara mientras se desahogaba, caminando enfurecido de un lado a otro en el porche. Era casi divertido como todavía pensaba que estaba en control de la situación. Me acerqué más al interfono y, con voz tranquila y serena, le expliqué que esta no era su casa, sino de su madre. Había firmado un contrato de arrendamiento con Cheryl, por lo que ahora la casa era legalmente mía para vivir. Y le señalé que era él quien estaba traspasando. Después de una breve pausa, para darle tiempo a comprender mis palabras, continué diciendo que si quería llevar el asunto a la corte, podía intentarlo, pero no creía que tuviera muchos argumentos a su favor. Le exigí que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente, o llamaría a la policía. Lo observé a través de la cámara. La confusión se dibujaba en su rostro, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Era casi triste, de verdad, como se quedó allí congelado por un momento. Pero luego, tan rápidamente como la confusión había aparecido, fue reemplazada por furia. Gritó contra la puerta y, acto seguido, sacó su teléfono. No dudaba en que estaba llamando a su madre, probablemente esperando que ella viniera a defenderlo y deshacer la situación. Pero yo sabía que Cheryl no tenía intención de hacer eso. Estaba segura de que le diría exactamente lo mismo que yo, que esta ya no era su casa y que tenía que aceptar las consecuencias de sus acciones. Mientras lo veía caminar furiosamente por el porche, derribando cajas y maldiciendo entre dientes, era evidente que la conversación que tenía con Cheryl no le estaba resultando favorable. Su frustración se desbordó y comenzó a patear las cajas. Derribó una de las cajas que yo había empacado con tanta atención, y sus cosas se esparcieron por el porche. Pude escucharlo gritando improperios contra la puerta. Su voz resonó a través del interfono mientras me llamaba ladrona y me acusaba de robarle su casa. Te haré pagar por esto, repetía. Podía haber respondido a sus insultos, pero no veía el punto. Sabía que no podía hacer nada, en realidad. Podía intentar llevar esto a los tribunales si quería, pero ambos sabíamos que no tenía argumentos sólidos. Yo había hecho todo según las reglas y no había forma en que él pudiera acusarme de haberle hecho daño, cuando fue él quien rompió los votos matrimoniales y me traicionó de la peor manera posible. Después de lo que pareció una hora de que estuviera enfurecido afuera, finalmente se le acabó la rabia. Parecía derrotado, con los hombros caídos, cuando se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla. Sin otra opción, Jackson comenzó a llevar sus cajas a su coche. Lo observé mientras metía las últimas de sus cosas en el maletero, cerraba con fuerza y luego se marchó. Desde ese día, he recibido múltiples mensajes de voz de Jackson y April. Me han inundado con mensajes, cada uno más amargo que el anterior. April, en particular, parece disfrutar llamándome bruja por haber logrado echar a Jackson de la casa.
Sigue hablando de cómo ambos querían comenzar de nuevo en esta casa y de que yo les había robado ese sueño. Resulta que Jackson ha estado viviendo en un motel ahora y, según sus mensajes, está miserable. Actualización 1. Para aclarar, la razón por la que Jackson no está viviendo con April actualmente es porque ella comparte un lugar con 2 otros compañeros de piso y su dueño es muy estricto con las reglas. Al parecer, no le permite dejar que Jackson se mueva con ella, lo cual es hilarante. Si están realmente tan comprometidos el uno con el otro, entonces creo que April debería romper su contrato de arrendamiento y buscar un lugar donde los dos puedan vivir juntos. Pero, honestamente, ahora pueden hacer lo que quieran. Ya no es mi problema. Lo que me preocupa ahora es asegurarme de que Jackson pague por lo que hizo, de más de una manera. Ya he solicitado el divorcio y estoy dispuesta a luchar con todas mis fuerzas para asegurarme de que pague una pensión alimenticia generosa. Quizás pensó que podía salir de este matrimonio sin consecuencias, pero está a punto de aprender que las acciones tienen repercusiones, especialmente cuando traicionas a alguien que solo ha sido leal a ti. Él quiere una vida con April, está bien, pero va a ayudarme a reconstruir la vida que él destruyó, le guste o no. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Tome en cuenta todas sus sugerencias y finalmente envié un correo electrónico a la empresa de Jackson sobre su aventura amorosa con April. Sabía que divulgar nuestros problemas personales no cambiaría la traición que me había infligido, pero sentí que era necesario por el bien de sus otros subordinados. En mi correo, detallé todo lo que Jackson me había confesado sobre su relación, revelando el hecho de que había estado sucediendo durante meses. Recorrí incidentes específicos que había presenciado, incluyendo el comportamiento coqueto de April con hombres mayores en varias fiestas de la oficina. Quería pintar un panorama claro de su relación, no solo como una traición personal, sino también como una violación continua de la ética laboral. Para mi sorpresa, después de una semana de silencio, comencé a recibir noticias de algunos compañeros de trabajo de Jackson, que también se habían convertido en amigos míos a lo largo de los años, de que el Departamento de Recursos Humanos había lanzado una investigación exhaustiva sobre el asunto. No esperaba que la empresa tomara en serio mi correo, pero parecía que la noticia se había extendido sobre su favoritismo hacia April en comparación con otros empleados. Había estado dándole trato preferencial durante mucho tiempo, lo que siempre había llamado la atención y había dado lugar a murmullos de descontento en la oficina. Así que la combinación de mi relato detallado y las quejas de otros empleados obligó a la empresa a investigar. La aventura amorosa de Jackson ya no era un asunto privado, había atravesado al territorio profesional y eso cambió todo. Días después, supe de mis amigos que Jackson había sido despedido como resultado de la investigación. Casi no podía contener mi satisfacción al pensar en que lo habían despedido, privándolo de los privilegios que había tomado por sentado mientras mantenía esta relación. En cuanto a April, no estoy segura si ella enfrentará el mismo destino. Hay rumores entre mis amigos de que el Departamento de Recursos Humanos todavía está investigando su papel en la situación, pero no he recibido noticias definitivas. Parte de mí espera que ella también enfrente consecuencias, pero también me doy cuenta de que, en última instancia, está fuera de mi control. Para cualquier persona que se preocupe por mi situación de pensión alimenticia y si tendré derecho a algo una vez que Jackson sea despedido, descansen seguros de que estoy en una buena posición. A lo largo de los años, Jackson ha ganado un ingreso sustancial y me he dado cuenta de que apenas lo ha gastado en nosotros. Nunca fuimos de vacaciones, tuvimos muy pocas noches de cita y rara vez me compró nada. Mirando hacia atrás, está claro que las señales de advertencia siempre estuvieron presentes, pero simplemente no quería verlas. Mi enfoque ahora es solo finalizar el divorcio. Estoy comprometida a asegurarme de que consiga lo que me corresponde. He pasado por demasiado para conformarme con algo menos que lo justo. Con la pérdida de trabajo de Jackson y todo lo demás que ha sucedido, siento que estoy al borde de un nuevo comienzo. Estoy lista para avanzar.
Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización. Lo siento por la tardanza en actualizar, pero ya he estado divorciada de mi ex durante un tiempo y he comenzado a salir con alguien nuevo. Jackson me guardó rencor durante todo el proceso de divorcio por la forma en que supuestamente le costé su trabajo, pero no podía hacer nada al respecto. Varios testigos habían visto que besaba a April durante su fiesta sorpresa y habían escuchado su confesión sobre su aventura amorosa. Al final, no recibí un gran acuerdo en materia de pensión alimenticia durante las negociaciones, pero sí recibí más que suficiente para comenzar a reconstruir mi vida. Lo primero que hice después de mi divorcio fue irme de vacaciones sola y pasar el día tumbada en la playa, tomando cócteles. Actualmente trabajo a tiempo parcial en la boutique de una amiga y planeo aplicar para trabajos a tiempo completo en el futuro. Cheryl y yo seguimos estando presentes en la vida del otro. Ella ha sido una roca sólida para mí durante todo este trance. Su amabilidad y comprensión me han dado el espacio adecuado para curarme. En cuanto a Jackson y April, todavía siguen saliendo. Al parecer, April nunca fue despedida de la empresa, pero he oído que sus compañeros de trabajo ya no confían en ella. La mayoría de ellos parecen haberse distanciado de ella, ya que no quieren estar asociados con alguien que ha sido el centro de un gran escándalo en la empresa.